En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Buenos días, hoy 9 de septiembre del año 2020, deleitados con esa canción Aleluya, interpretado por Paula Miranda, de su libro Eternamente Enamorada, del año 2013. Increíble. Paula Miranda es una vedette ecuatoriana que tiene además una página, su página web es una página donde ella vende ropa interior femenina, una voz esplendorosa, y digamos esto formó parte de su disco Eternamente Enamorado. La canción es original de Leonard Cohen, la escribió en 1984, tiene muchísimas versiones. La letra original alude a la gran tentación de David con Betsabé, que Leonardo Cohen interpreta a favor del amor. Dios no estaría demasiado de acuerdo. Hoy, día de San Pedro Claver, presbítero jesuita de los buenos del siglo XVII. 40 años vivió en Cartagena atendiendo a los esclavos que venían maltrechos, los esclavos, los negros que venían maltrechos, unos 1000 probablemente cada mes, que llegaban al puerto de Cartagena vueltos nada. Y Pedro Claver tomó una decisión: no puedo cambiar el sistema, pero puedo tratar de que sea lo menos cruel posible con aquellos a los que efectivamente maltrata. San Pedro Claver, un santo jesuita del siglo XVII, patrono tal vez, digamos, dedicado a cuidar y a combatir a su manera la terrible esclavitud de un hombre que se ceba contra otro. La frase del día se la debemos a San Agustín: antes de llenar el vaso con el líquido bueno, hay que derramar el malo. Por eso es que nosotros siempre decimos, señores, este mondongo en donde supuestamente buenos y supuestamente malos se abrazan, eso no existe. Este mondongo de propuestas, unas peores que otras, juntas en un abrazo fraterno, eso no existe, porque hay que vaciar primero el vaso del líquido malo para empezar a llenar el vaso con el líquido bueno. Y aludiendo a la letra de la canción Aleluya, yo creo que los venezolanos tenemos derecho a soñar un mundo más fraterno sobre la base de la justicia y de la bondad, también de la integridad y la ética. Gracias a todos los que están vinculados ahorita con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, por el canal de YouTube
Y usted sabe por dónde se mete, pero métase. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, a Jenny Barreto, que nos lee tan bonitas las noticias, aunque sean malas, y Jackson Vargas y Marilia García, de los de 12 Alternativa, los amigos nuestros, los que están allá. Hoy, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, que lo único que ha dicho es que envidia mi maravillosa biblioteca samalantina, salamantina, en la que yo estoy, me la traje para acá. Y hoy tenemos el miércoles de perspectiva con Miguel Fontán un invitado muy especial, Rubén Chirinos, @microchip Piso Venes, vicepresidente de Mega Análisis. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días, Víctor, buenos días a todos los que nos escuchan por todos los medios que tú acabas de señalar y un saludo a los que están en cabina haciendo esto posible. Fíjate, qué buena esa canción que escogiste, sobre todo para un tiempo como este, que si San Pedro Claver estuviese aquí, pues creo que vería con mucho más horror los desmanes que se le hace a las personas en esta época, a pesar de que pareciera que existe menos crueldad en tanto, si lo comparamos con los tiempos de la Inquisición, por supuesto, pero creo que la crueldad es igual, solo que de distinta estética, porque no hay manera de describir lo que ocurre en Venezuela, sino es a través de dos palabras: catástrofe y crueldad. Así que bueno, qué bueno esa canción que de algún modo nos señala una esperanza. Y sobre el tema de la unidad que señalaba, yo lo agregaría que no es solamente el líquido malo, porque no se trata de que exista el líquido malo en función a un objetivo. El problema es que además del líquido malo, no todos tenemos los mismos objetivos. Hay algunos que no quieren salir de esta catástrofe porque les es extremadamente rentable. Y por supuesto su estética la hace ver como que luchamos en el mismo bando, pero en su acción no es el mismo bando. Es así. Bueno, y de eso y muchas otras cosas vamos a conversar hoy con Rubén Chirino, a quien le damos la bienvenida. Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás allí, Rubén? Rubén Chirinos, vicepresidente de Mega Análisis. Pues no lo oigo. Ahí estás, ahora sí. Ahora sí los escucho, Miguel. Ahora sí. Hola, Miguel. Hola, Víctor, un placer. Bienvenido. Bueno, Rubén, interesantísimo esa última entrevista en donde tú haces afirmaciones muy interesantes. La entrevista la diste en Breitbart News, que dice: encuestador venezolano, Estados Unidos debe asumir que la imagen pública de Guaidó es irreparable. Cuéntanos finalmente cuál fue el marco de tu reflexión con Breitbart y cómo eso lo podemos vincular con una trayectoria de hacer política que no ha dado la talla. Bueno, Víctor, Miguel y a todos los que nos escuchan, nos encontramos en una situación para llegar a esa conclusión. No hay, en el caso de nuestro rol de estudios y de investigadores en el ámbito de lo que son los temas de opinión, seguirnos y ceñirnos a lo que ha sido el historial de resultados y de los estudios que nosotros llevamos. Y bueno, llegado a estas alturas del partido, como es el término beisbolístico muy acostumbrado por nosotros a utilizar, luego de más de un año del advenimiento político protagónico de Juan Guaidó, bueno, su caída estrepitosa de alrededor de 80 puntos porcentuales desde febrero del año 2019, cuando en el clímax de su presencia pública tenía una abstención o un apoyo del 84.6% a un tan solo 4.7% en el último mes de julio. Simplemente en primer orden pone lo que es evidente, lo que es indiscutible por mucho esfuerzo propagandístico que se quiera hacer en contra, y lo evidente es que hay una imagen deteriorada, llegó a unos niveles de desgaste, de destrucción, de implosión, que son extremadamente difíciles de recuperar, son de carácter irrecuperable a corto y mediano plazo. En cualquier otro escenario político, un asesor de imagen le diría a Juan Guaidó que es el momento de salir del juego, de ir a la banca, de ir a las duchas
y bueno, esperar otra oportunidad. En política ese sería el rol. Lo que usualmente sucede cuando hay campañas electorales muy desgastantes, que el candidato derrotado desaparece un tiempo de la palestra pública, esperando que se recompongan las fuerzas en la sociedad, en las opiniones. Pero eso, por todo lo contrario, en el caso de Juan Guaidó ha habido una insistencia fanática por sostener una imagen que está simplemente en el suelo, y el hecho de que Estados Unidos no haga una revisión o se mantenga pegado a ese lastre que se ha convertido desde el punto de vista político la imagen de Juan Guaidó, bueno, es una cosa que ellos deben revisar para tratar de recomponer, como lo decía en la entrevista, sus políticas hacia Venezuela, para que den resultados que los venezolanos así lo entiendan como tal, como resultados positivos, no como cháchara, parte de una narrativa que lo que simplemente se ha convertido en una situación, en una narrativa predecible para los venezolanos, pues no redunda en un cambio, no redunda en una modificación de las situaciones, no redunda en una salida del gobierno, que es lo que ha añorado la mayoría de los venezolanos por un tiempo. Lo que ha redundado es en el afianzamiento del mismo, y por otro lado, todo esto, junto con todo el cóctel de información que podemos ir conversando en cuanto a cómo es la situación país, supone una situación de desgaste superlativamente alto en lo que son las reservas de fuerza, en las reservas anímicas del venezolano. Por ende, se siente eternamente derrotado y constantemente engañado. Es por ello que en esa entrevista hice esa aseveración, y estamos convencidos de eso. La figura de Juan Guaidó es irreparable, y Estados Unidos debe evaluar seriamente el seguir cargando con este lastre de imagen política que representa Juan Guaidó y el entorno. Por mucho esfuerzo propagandístico que se haga, por muchos títulos tengan, desde influencers hasta analistas, con el objeto de tratar de mantener algo a flote que simplemente está hundido. Y es un Titanic que así lo parecía en el febrero del 2019, y hoy simplemente son restos en el fondo de lo que queda de aquel movimiento, de aquel ímpetu que empezó con muchos fríos y hoy tiembla de escalofrío. Ahora, Rubén, voy a situarme en un aspecto de la entrevista que diste, precisamente con Estados Unidos, porque bueno, de algún modo lo iremos conversando, pero el venezolano tiene muchas razones, y de sobra, razones que están en la realidad, que no es parte de una campaña mediática en contra de Guaidó, para estar desilusionado y engañado. Pero el tema en Estados Unidos, de hecho tú dices en la entrevista, como bien señalas, que una recomendación sería redirigir todo lo que es la política hacia Venezuela enfocada desde Juan Guaidó, ¿no? Pero pareciera que cuando vemos a Estados Unidos lo vemos como un bloque, y resulta que Estados Unidos en esto, sobre todo en estos momentos, ya no es un bloque. Por un lado, el presidente Trump dice que él va a apoyar a cualquier candidato que tenga la legitimidad de la sociedad, y por otro lado tienes esfuerzos como los de James Story, que a veces pareciera que olvida su situación diplomática y empieza a formar parte de una maquinaria de la mentira que busca por todos los medios seguir apoyando a Guaidó, como bien lo dices. ¿Cómo ves esta relación en torno a que Estados Unidos ya a lo mejor no se podría considerar como un bloque, sino considerar actores particulares? Bueno, Miguel, la situación de Estados Unidos y en el caso de nosotros como país, nosotros tenemos una visión de la política muy a lo venezolano, muy a lo latinoamericano. Nuestra percepción nos hace mayoritariamente un poco incapaz desde el punto de vista de mayoría de entender por qué eso sucede en Estados Unidos. Pero cuando uno lo analiza de fondo y haciéndolo entender a la mayoría, simple y llanamente nos encontramos un país, Estados Unidos, que tiene dentro de sus filas, como sucedió en Venezuela, factores de distintas ideologías
tocados por distintos intereses, movidos por distintas causas, y ciertamente las posturas como la de Story contradicen mucho lo que es la política y el mensaje de la administración Trump, de la propia cabeza que hay el presidente Trump. Entonces nos encontramos con un funcionario y con algunos funcionarios que siguen a intereses particulares. Lo mismo sucede en nuestra política nacional. O sea, vemos de alguna u otra forma una latinoamericanización de la política de los Estados Unidos, con presencia de factores que andan o actúan sobre sus intereses particulares. Y bueno, y hay que decirlo por la calle del medio, aunque nosotros seamos analistas. Primero, para los venezolanos, no lo hemos hecho, pero si llegáramos a preguntar quién es James Story, nos vamos a conseguir un 99.9% que desconoce quién es James Story. O sea que hablamos de actores que trabajan, que tienen un peso político, pero trabajan desde el anonimato. Y dices el anonimato porque nadie sabe quién es. Pero ¿qué sucede? Un anonimato que genera un daño desde el punto de vista político, desde el punto de vista del mensaje. O sea, una narrativa que influye dentro de lo que es el gobierno norteamericano. Es un actor que simplemente está divorciado de la realidad venezolana. Es un actor que, si bien habrá sido embajador en Venezuela, no entiende qué sucede en Venezuela, o si no entiende, tiene intereses que lo obligan a no entenderlo. O sea, está movido por intereses particulares. Y a estas alturas del juego, y vuelvo a citar esa frase tan común en nuestro léxico, en nuestra jerga venezolana, a esta altura del juego, pensar que alguien no entiende lo que sucede es a veces pecar de incauto. Simple y llanamente yo soy de pensar que no le conviene entender, intereses superiores o no conocidos lo obligan a eso, y mientras ese tipo de fichas estén dentro del juego de la política norteamericana o dentro del gobierno de los Estados Unidos, que también, para que nuestro país entienda, la política se ejerce allá a través de lobbies, que son figuras legales, a través de empresas que gestionan el entendimiento con actores y gente del Estado. Entonces, mientras esos infiltrados, entre comillas, como algunos lo quieren llamar entre comillas, otros con más objetividad le quitan las comillas, estén dentro de esa estructura de Estado, la visualización del país será errónea. James Story desconoce por completo lo que pasa en Venezuela. James Story, aparte de no ser venezolano, muestra una real ignorancia de lo que sucede en el país. Pero bueno, poco le importará a James Story qué opinen la mayoría que desconoce que él existe, si él hace lo que al final le beneficia a sus intereses. Bueno, Rubén, efectivamente, en el plano de la política, tú lo sabes, no hay verdades sino versiones interesadas. Estos son dos, tanto Story como Abrams, son dos actores en posición que se hunden con los compromisos que ellos tejieron alrededor de un interinato fallido. Que ellos no pueden deshacerse de ese compromiso porque de alguna manera ellos crearon esa situación. Ellos son parte de ese engendro y digamos que se les va el prestigio, el cargo y por supuesto arrastran con eso el prestigio de Estados Unidos, que tiene otras agencias, otros actores en posición, otras voces, otros puntos de vista. Yo espero que sea mucho más sensato. El último invento fue ayer un asistente muy importante del Departamento de Estado que decía: nos mantenemos con Guaidó y con los 40 partidos que están con él. Y yo le respondí: averigua un poco más. De esos 40 partidos, 33, 35 no existen, más allá del papel. No existen. O sea, están creando una ficción sobre una ficción, sobre una ficción, y sucede que, claro, como tú lo dices, los venezolanos, esos de verdad, esos que son sujetos de encuesta, oye, definitivamente están en otra cosa, en otra circunstancia. Ahora, Rubén, hay un cuadrante que tenemos que ver y tenemos que verlo con atención. El primero es que hay un cuadrado perfecto de la decepción. En una de los extremos está Nicolás Maduro, en el otro extremo está Juan Guaidó, en el otro extremo está Enrique Capriles y en el otro extremo está María Corina. Pero son las 4 propuestas que tienen los venezolanos, lo que haciendo un cuadrado perfecto. Si uno quita al régimen, entonces hay una cosa peor, hay una tríada inestable: Capriles, María Corina, Guaidó.
que supuestamente son tres opciones diferentes. Yo le decía ayer a un amigo, mira, toda tríada es inestable, esto va a ir hacia una diada, hacia una circunstancia bipolar, muy probablemente entre María Corina y Guaidó y Capriles hermanados, o Capriles y Guaidó hermanados. Ahora, la pregunta antes de irnos al corte, que nos queda unos 4 minutos, es la siguiente. No es solo que Guaidó está en el suelo, es que el régimen está en el suelo. ¿Y qué pasa con los otros actores? ¿Qué puede decirnos de los demás? Bueno, rapidito allí porque quedan 4 minutos, Víctor. Dijiste algo en lo anterior y extraordinariamente acertado en cuanto a los partidos. Esa verdad tiene que reconocerse. Los partidos en Venezuela, esos 30 y tantos, 40 organizaciones, en Venezuela la gente no tiene militancia partidista. La gente en Venezuela, la inmensa mayoría, poco más del 80% de los venezolanos no saben lo que es tener un carnet político como lo fue en los 80 o como lo fue en los 90, y es lo que quieren vender algunos, que aquí hay una militancia obediente. Eso no existe en Venezuela. Aquí hay muchos partidos de maletín, aquí hay muchos partidos que ya no es de maletín, pero tiene militancia de maletín, entonces no pueden hacer peso. Entonces esa gente, esos políticos, esos actores como James Story, hacen el juego de los músicos del Titanic. Se hunden con el barco, como tú bien lo dices, están en una posición de morir con las botas puestas, con el engendro que ellos motivaron, pero no tienen mayor destino, mayor futuro dentro de lo que es la percepción de la mayoría. ¿Qué pasa con esta triada que tú mencionas o este cuadro perfecto? Ciertamente hay una inestabilidad. De hecho, recientemente, apenas hace horas, también dejó entrever el político Enrique Capriles que quizás él no votaría, no ejercería el voto el día 6 de diciembre. O sea que esa hermandad que tú supones no está fuera de la ecuación, no está descartada en el intervalo. Entonces, ¿qué sucede? Los venezolanos se debaten entre estas opciones, entre estas posibles salidas, con una decepción, pero súper demostrada, arraigada, estadísticamente probada en figuras como las de Guaidó y como las de Enrique Capriles. Enrique Capriles, por ejemplo, lo dije en la entrevista con Breitbart, es un político que su caída desde el punto de vista de aceptación popular desde abril del 2013 ha sido sólida y precipitada, y desde hace muchos meses difícilmente supera el 1.1% de opiniones positivas, por muchos retweets que consigan o se esfuercen en Twitter o like en Instagram. La realidad es que para la mayoría Enrique Capriles es otra historia fallida, lo mismo que ha pasado a ser Juan Guaidó. Nicolás Maduro ciertamente tiene un alto rechazo histórico sólido, pero tiene el poder, y eso siempre compensa desde el punto de vista del ejercicio de gobierno las debilidades, no desde el punto de vista que capte popularidad o que capte apoyo, porque no los capta, pero tiene obra de gobierno y tiene poder y lo ejerce, y mientras así lo haga, está en la posición ventajosa de quien está ostentando el poder. Por el otro lado está María Corina, que ha sido una figura que en el año 2018 destacaba desde el punto de vista de confianza y credibilidad, pero con la llegada de Juan Guaidó, simplemente junto a muchos, debió estar a las sombras de lo que fue un ejercicio que exigía una unidad, que exigía un compromiso que los venezolanos ya no lo consumen. El compromiso de la unidad, el compromiso de todos unidos, abrazados, el agárrense de las manos de José Luis Rodríguez no pega con la política venezolana, porque la gente, la gran mayoría entiende que existen sectores que en Venezuela hacen política simple y llanamente por el beneficio personal de prebendas, de negocios, de vínculos que monetariamente los obliga a estar allí. Esa es la percepción que tiene más del 75% de los venezolanos. Entonces, el agárrense de las manos contra todo y sobre todo es hipócrita y está asociado a derrotas, está asociado a traiciones, y lo que conlleva es simplemente a más decepción. Otra vez es lo mismo, otra vez a lo mismo. Los venezolanos entienden que eso no es viable, esa no es salida. Entonces que entre estas opciones que están en la mesa tiene que decantarse en un momento determinado por la que se parezca más a la realidad, y la que más se puede ir pareciendo a la realidad es la que no se ha aplicado todavía, es la que no ha fallado todavía,
porque aunque muchos piensen que lo fallido, que lo fallido sigue siendo la opción, el problema es que tú no puedes darte siempre con la misma piedra sin generar frustración, y eso es lo que ha sucedido con los venezolanos. Les han dicho tantas veces el mismo mensaje y ha fallado tantas veces el mismo mensaje, que simplemente quien lleve esa bandera y lleva ese mensaje es falto de credibilidad y falto de cualquier tipo de posibilidad de generar confianza. No es valorable el liderazgo hoy en día, como siempre se hizo en Venezuela. Yo lo dije en la entrevista, lástima que no se pudo reseñar, que es el mal hábito de las consultoras en Venezuela, de decantar el liderazgo político sobre la base de la intención del voto. Es decir, me explico a los que nos escuchan. Plantear una pregunta simple en una encuesta. Si las elecciones fuesen mañana, ¿por quién votaría usted? Y entonces, el candidato A obtiene tantos puntos, el candidato B tantos y el C tantos. Quiere decir que el A es el líder. Resulta que cuando el voto como instrumento está desvalorizado, cuando la ciudadanía no tiene confianza en la intención del voto, es un asunto superfluo, es demasiado burdo. Entonces, limitar la capacidad de liderazgo a un evento electoral ha sido un hábito con el cual se ha querido establecer el liderazgo en Venezuela. Hoy en día, a los venezolanos no hay que preguntarle por quién va a votar. A los venezolanos se les debe preguntar en quién crees, en quién confías, para poder ir. Bueno, pero vamos a dejarlo separando. allí, Rubén. Vamos a ir al corte un momentico, porque me parece que esa pregunta nos deja en tensión. No es por quién vas a votar, sino en quién confías. Y es una respuesta que vale todos los reales del mundo. Vamos un momentico al corte de las noticias. Jackson Vargas, preparado al bate, bateador designado hoy. Jackson, lee las noticias bonitas. Y ya nosotros regresamos con Rubén Chirinos, vicepresidente de Mega Análisis, hoy en miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Informe RCR presenta titulares. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, salió este miércoles de la Embajada de Chile, donde estaba refugiado desde hace 3 años. Pero les juro de verdad que me da mucho más miedo que Venezuela se quede condenada a esto, de verdad. Y les juro que me da mucho más miedo quedarme con un remordimiento de conciencia de que no hice todo lo que podía hacer para evitar que esto se convirtiese en una segunda Cuba. Entonces, sí, por supuesto que creo que todos los que estamos en esta lucha sentimos temor de caer en las garras de la dictadura o ser asesinados incluso, pero hay que ir hacia adelante y avanzar. Estamos en una época tan complicada en la cual son acciones y no palabras, ¿no? Y lo que nos toca es tomar acción. Yo creo que una de ellas, por ejemplo, no ser parte del fraude. Y yo sé que, miren, algunas personas tal vez no lo entienden y no lo valoran en su justa dimensión, pero a todos los partidos, a todos los dirigentes los amenazaron para que participásemos en esa farsa. A Henry Ramos Aluz lo amenazaron para que participase en esa farsa y no lo hizo. A Manuel Rosales, a Leopoldo López, a Julio Borges. Otros, lamentablemente, bueno, decidieron asumir ese camino. Pero yo creo que con los hechos es que vamos a ir demostrando
que hay que luchar, que vale la pena y que estamos dispuestos a darlo todo para que la vida de todos nosotros sea diferente. En el estado de Anzoátegui suspendieron este miércoles el suministro de gasolina en las estaciones de servicios habilitadas. Funcionarios del 6CPC y Poliatillo rescataron esta mañana a una mujer y un bebé que fueron tomados como rehenes en el municipio de Latillo. En internacionales, en Argentina, este miércoles lanzaron bomba molotov contra residencia presidencial. Estados Unidos reducirá antes de octubre a 3.000 el número de militares desplegados en Irak. Y en los deportes, el venezolano Rubén Limardo fue exaltado al Salón de la Fama del Esgrima Mundial. 11:34 minutos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando. Aquí se habla libertad. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos nosotros con Aquí se habla libertad, hoy día San Pedro Claver, con nuestro invitado muy especial, Rubén Chirino, vicepresidente de Mega Análisis, hoy miércoles de perspectiva, con el contertulio Miguel Fontán. Bueno, él decía, Rubén, un poco para reconectar, que no tenía ningún sentido preguntar por quién ibas a votar, sino preguntar quién era el líder más confiable. Y tú conversabas y yo decía, bueno, efectivamente, ¿en quién tú confiarías una circunstancia tan difícil? ¿Con quién te tomarías de la mano? Ahora, cuando se pregunta eso, ¿qué respuestas tenemos, Rubén? Bueno, en ese orden de ideas, casualmente, estamos en pleno proceso de recolección de data sobre ese interrogante y otras más. En estos momentos, casualmente, estamos ejecutando un estudio en ese sentido y para mediados, un poco más mediados del mes de septiembre, te voy a dar esas respuestas con números exactos. Pero ¿en quién confían hoy los venezolanos? Confían en alguien que no les diga lo mismo que le han dicho antes. Confían en alguien que le plantee una salida en la que sí creen los venezolanos sea viable, pero que la tenga el ímpetu de hacerla y de ejecutarla. Plantean en aquel que se deslinde de quienes le han engañado y lo señale con nombre y apellido. Se plantea una ruptura total y una ruptura completa. Van a confiar en ese que se separe por completo, en ese que se deslinde por completo, en ese que se desmarque frontalmente. Y voy a hacer una breve descripción. Hay que contextualizar en qué situación viven los venezolanos y qué situación ha estado asociada
a ese engaño. La situación de la calidad de vida del país es muy grande. La situación de la situación que padecen los venezolanos es muy precaria. El problema que en este instante está sucediendo con el combustible a nivel nacional, quizás no sea de la misma percepción o la misma magnitud aquí en Caracas, pero sí a nivel nacional, es calamitoso. Hay regiones en donde apenas el 8 o el 6% de la ciudadanía ha podido surtir el combustible de sus vehículos. De los que tienen vehículos operativos. Es una situación horrible. El problema con el servicio eléctrico es algo apocalíptico. Estamos hablando de que solamente lo que es la región capital y otra más, la central, son las beneficiadas. El gran país está a oscuras a nivel de servicio eléctrico. Y todas estas precariedades de la vida cotidiana van asociadas a discursos políticos. No sé si me hago entender. Una mala calidad de vida, a discursos ideológicos, problemas con el gas doméstico elevadísimo, un 20% de los venezolanos cocinando con leña, y toda esta precariedad va asociada a un ruido de fondo que es la política, que habla de socialismo cuando el 76.3% no cree y no confía en el socialismo, que habla de la presencia o la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro o de los planes económicos que propone él, cuando el 80% no confía y no cree en ellos y quiere que apenas un 10 o 12% sí los avala. Entonces conseguimos un país que institucionalmente no cree en la Asamblea Nacional Constituyente, esta que ya no va a tener una constitución, que es para lo que sirven las asambleas nacionales constituyentes. Un 75% no confía en eso. Entonces en todo este pandemonium, como dicen los argentinos, en este quilombo de desconfianzas y problemas de la cotidianidad y la calidad de vida, hay una narrativa, hay un ruido de fondo que es una dialéctica de gente hablando de socialismo, de gente hablando de elecciones, de gente hablando de los mismos liderazgos, de gente hablando de unidad, y toda esa gente se dice adversos, se dicen contrarios, y son políticos, y al final caen en el mismo saco. Quien rompa con esa narrativa política, quien se deslinde de esos actores, quien se deslinde de la unidad, quien se deslinde del socialismo, hay que hablarlo por la calle del medio. En Venezuela se debe esgrimir quien es socialista que lo diga, y quien no lo es que no se disfrace, diga no lo soy. Y el que sí lo es, bueno, tampoco se disfrace y diga sí lo soy. Pero los venezolanos están claros que el socialismo está asociado a miseria, hambre y necesidad. En una situación que la confianza se obtiene con coherencia, se obtiene manteniéndose firme, deslindándose oportunamente, porque eso también es importante, la oportunidad. Los venezolanos fueron los primeros en deslindarse de Juan Guaidó. Los venezolanos fueron los primeros en deslindarse de Enrique Capriles. Los venezolanos fueron los primeros en deslindarse de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que Nicolás Maduro, como lo dije anteriormente, es el gobierno, es el que tiene el poder, y los venezolanos, deslindados emocionalmente de Maduro, están vinculados por ejercicio de gobierno con él. Pero la confianza es un factor que se obtiene con empatía con la mayoría, no con empatía con los políticos o entre políticos. Como bien un político le decía a otro en un tuit, tenemos que reconstruir la empatía entre nosotros. Y la empatía con los ciudadanos y la empatía con las mayorías que sufren, ¿quién la reconstruye? No los políticos. Entonces los políticos están en su soliloquio, hablando de lo que a ellos les incumbe, pero en el soliloquio masivo de la mayoría no están los políticos. Quien se conecte con ese malestar, quien se deslinde frontalmente, quien plantee la ruptura frontal con el concepto ficticio de una unidad que no existe y nunca ha existido, ha sido hipócrita, quien plantee frontalmente su controversia y su animadversión hacia el socialismo, quien enarbole esas banderas, simple y llanamente asume un rol que hasta ahora no se ha querido asumir, porque lo políticamente correcto, dentro de un criterio de acciones políticamente correctas que conviene a los políticos, pero no les conviene a la mayoría, es lo que ha prevalecido. Es el momento de hacer lo que para muchos, o para las mayorías de los políticos de este establishment que estamos describiendo,
es políticamente incorrecto. Quien se ponga en contra de ellos se pone del lado de la mayoría. Ahora, Rubén, una pregunta, o mejor es explorar una percepción tuya. Fíjate, nosotros desde este espacio siempre hemos hablado de la ruptura como una condición necesaria para poder plantear una salida viable al problema venezolano, entre otras cosas porque vivimos en un ecosistema criminal en el cual las relaciones se pervierten, las relaciones sanas se pervierten y terminan siendo relaciones de corrupción, y lo hemos visto. La unidad con ese establishment opositor siempre termina pervirtiendo las relaciones, y así tenemos infinidad de ejemplos y de realidades, ¿no? Entonces, plantearse la ruptura es algo necesario. Ahora bien, los que se pueden plantear la ruptura porque ideológicamente o doctrinariamente están fuera de todo este campo del socialismo y del Estado paternalista y de bienestar, de algún modo sienten temor a plantearse esa ruptura porque me imagino yo que sentirá que le faltan capacidades, o porque en Estados Unidos toda la maquinaria que está ensamblada obedece mucho más al establishment opositor que a cualquier otra ruta que se plantee, o cualquier otra opinión que se tenga respecto en cuanto a la capacidad de movilizar recursos para un objetivo. Si esto fuese así, ¿qué le dirías tú a esos liderazgos que pueden plantearse, que saben que tienen la adecuada la adecuada concertación de la realidad, que tienen el timing un poco tardío de la ruptura, pero que sin lugar a dudas son nuestra única esperanza porque plantean la única posibilidad viable de resolver este problema, porque no es sacar a las mafias que están en el poder, sino es eliminar el ecosistema que genera mafias constantemente. Si eso fuese así, tú le podrías decir a ellos que basta con el apoyo popular para poder establecer una vía alterna en Washington y con los otros países que de algún modo buscan la solución venezolana, o no es suficiente esa legitimidad que le dé la sociedad para establecer esa tienda aparte con actores importantes que puedan ayudar a la resolución de este conflicto. Mira, Víctor, a ese liderazgo que tiene el cable de tierra bien conectado, que tiene esa conectividad con las mayorías, a ese liderazgo, pero tiene esos temores que tú bien describes, y se siente avalado por esa posible confianza, o se siente que puede aglutinarla. Decirle qué debe hacer desde nuestra parte. En primer lugar, no desconectarse de esta mayoría, no desconectarse de esa vinculación. Bueno, ya el tiempo pasó, ya lo que se debió haber hecho y no se hizo en su momento no se hizo, ahora toca hacer. Bueno, para muchos es la tarea del indio, para muchos es la tarea cuesta arriba, pues hay un establishment que hasta ahora, porque hay que colocarlo entre comillas, hasta ahora ha mantenido absorta la atención de algunos países y de Estados Unidos, pero ojo, esto hay que hablarlo también claramente. En Estados Unidos y en muchos países no se están chupando el dedo. También saben cuando hasta dónde están absortos, hasta dónde se compran este paquete chileno. Es simple y llanamente hay que asumir el rol, hay que plegarse con todos los obstáculos de frente, seguir apegado a esa mayoría y buscar convencer al que hay que convencer, al que es determinante. Plantear no solo la ruptura aquí adentro, en Venezuela, con esas clases políticas, plantearla afuera e ir a por más, e ir a por ellos en esas instancias en donde han distorsionado la realidad del país, en donde han presentado un país con partidos políticos fuertes, que son banderas de lucha, en donde han presentado un país en donde hay políticos bien seguidos y percibidos por los venezolanos, porque han querido llevar la popularidad o la confianza de los venezolanos a la perspectiva de aparatos de propaganda. Entonces hay que romper hay que plantear esa ruptura con eso de lo que llaman correcto político o políticamente correcto, no solo aquí en Venezuela, sino fuera.
hay que convencer, así te digan que no, así algunos estén engañados fuera, algunos no entiendan, hay que hacerlos entender. Por eso cuando nos entrevistan de Breitbart nos llaman es con esa intención, nos llaman, miren, aquí no nos cuadra, ya no nos cuadra, queremos saber qué pasa, Venezuela es así, ¿cómo es Venezuela? ¿Qué piensan cómo son los políticos venezolanos y qué opinan los venezolanos de los políticos venezolanos? Esa es una inquietud que en Estados Unidos hace ruido en los pasillos, hace ruido en las conciencias, porque ya han pasado 18 meses y han pasado 5 desde la elección de la Asamblea Nacional con 2/3 partes, que era súper plenipotenciaria y no logró mayor cosa, y eso lo dicen los encuestados, que si logró su objetivo, el 80% opina que la Asamblea Nacional no logró su objetivo, otro 10 o 12 dice que no sabe y solo un 7 dice que sí. Esos que dicen que sí, ¿cuáles serían esos objetivos? Sería ser diputado y beneficiarse de eso. Lo cierto del caso es que de fuera hay dudas razonables, hay deseos, hay ruidos que buscan conocer más de por qué esto es así aquí adentro. Entonces, plantear la ruptura aquí y tratar de imponerla fuera y llevarla fuera, cueste lo que cueste, a pesar de las veces que digan no, a pesar de las veces que digan que es difícil, es lo que al final le va a devolver esperanza a los venezolanos. Porque el no intentarlo, el no hacerlo, los sume aún más en esta desesperanza por resultado de 5 años desde la Asamblea Nacional y más años dándose con las mismas piedras, viendo los mismos actores. La presencia de Juan Guaidó simple y llanamente fue un reembasar el mismo producto que venía siendo consumido por los venezolanos como actores políticos. Entonces, ese ejercicio de mercadeo político, tratando de maquillar lo mismo que siempre se ha consumido, ya los venezolanos no lo digieren. Solo al destaparlo le sienten el olor y vienen los arqueos en la mayoría. Esa dirigencia tiene que llevar la ruptura a más, cada vez ser más frontales, cada vez ser más directos. Ciertamente supone un gran riesgo, pero ese es el rol que histórico deben suponer. Si vamos a la historia, yo creo que uno de los principales ejemplos a seguir para ese liderazgo es la figura, la imagen de Winston Churchill. ¿Cuántas veces Churchill le dijeron que no? ¿Cuántas veces Churchill tropezó y le cerraron las puertas? ¿Cuántas veces Churchill fue hecho pasar por senil o por desfasado o por loco? Y al final la presencia de Winston Churchill y su manera particular de no desvanecer fue lo que le dio la posibilidad al mundo de luchar contra el mundo nazi. Bueno, ya guardando las distancias y guardando las distancias obvias que existen, bueno, es un político que puede emular, que se debe tratar de emular. Esas son las imágenes hacia donde yo quisiera o yo pensaría que debería ir ese liderazgo que tú me preguntas. De resto, no todo lo que ya ha visto antes, lo que ha visto recientemente o lo que le han ido inculcando durante años de política en Venezuela, de lo que es realmente político, eso colapsó, y no colapsó ahorita, colapsó desde el año 98 con la llegada del presidente Hugo Chávez, que en esos momentos bien supo entender ese deseo por justicia. Hoy en Venezuela, el deseo porque se imponga un gobierno de ley y orden, un gobierno que imponga ley y orden en el país, es abrumador. Estamos hablando de números que superan casi los 80%. O sea, la gente quiere justicia, quiere que haya ley, quiere que haya orden. Y cuando se asumen que esos son los deseos de la mayoría, hay políticos que se asustan. O sea, hay políticos que le temen a que haya ley. Hay políticos que dicen haya orden. Pasar Entonces, la página. ¿qué clase de políticos son? No son políticos. Así es. Ahora, Rubén, ya estamos casi por terminar, pero yo quiero saber tu opinión también como experto. Finalmente estás en el medio. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son tus sensaciones respecto de las elecciones norteamericanas? Mira, respecto a la elección norteamericana, siempre hay que recordar que a los venezolanos que no, es una elección completamente diferente a las elecciones como la de nosotros, las elecciones en Venezuela, en algunos países de Latinoamérica. Entonces, no es una elección de voto popular, es una elección de colegios electorales. Hay estados que definen las elecciones, estados como Ohio, estados como Florida, entre otros, como Carolina del Norte, son estados claves en la definición de elecciones.
nos han hecho y hemos visto un Donald Trump que se ha equivocado. Eso es mentira. Se ha equivocado, que eso no es mentira, perdón. Él se ha equivocado. El problema de la pandemia le ha dado fuerte. Una de las grandes ventajas que tiene Donald Trump es que tiene enfrente un candidato muy malo. Y hay que decirlo, John Biden es una persona que cuando tiene una cámara enfrente y tiene que dar alguna locución, se contradice, se pierde en el mensaje, se pierde en la idea. Es un candidato que cuando le meten la lupa o le pisan el acelerador, tropieza mucho en sí mismo y en sus argumentos. Entonces eso es una gran ventaja que tiene Donald Trump pese a todos los problemas que tiene en contra. Y el hecho de que sea una elección de colegiatura, de colegios electorales, le da la importancia a estados estratégicos clave. Por ejemplo, en la elección pasada, Donald Trump perdió pero aplastantemente el estado de Washington, pero aplastante, por encima del 90% en contra. Y eso no tuvo nada que ver con el resultado final. Y hubo estados que los perdió abiertamente y de hecho no obtuvo la mayor cantidad de votos electorales, de votos populares, pero sí de colegios electorales. Entonces estamos en una situación muy similar. Pienso que al final la ocurrencia de los debates, la situación propia de lo mal candidato que resulta Joe Biden, puede terminar y va a terminar dándole una ventaja a Donald Trump en la elección presidencial, pese a que el voto popular muy probablemente no lo consiga nuevamente. Pero hay estados en donde se ha polarizado la situación desde el punto de vista de lo que es el país y la necesidad de imponer a Estados Unidos como potencia mundial y separarse de China. Pienso que al final el Trump va a aprovechar los debates. Los debates van a ser el punto de inflexión para que Donald Trump pueda o no obtener la victoria. Pero los mal candidatos que es Joe Biden, creo que van a ser historias hasta jocosas que se podrán derivar. De ahí el deseo de que de parte de la cúpula demócrata de que no se ejecute tales debates, pues saben que serían catastróficos para Biden e históricamente así han sido. Tiempo. Una pregunta que no nos va a responder al final el venezolano: ¿con quién saldría a pasear? No nos la va a responder, pero ya sabemos con quién no saldrían a pasear, pero ni a la esquina. Gracias a Rubén Chirinos, vicepresidente de Meganálisis. Gracias a Miguel Fontán por haber sido hoy estado aquí en su miércoles en perspectiva. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Jackson Vargas, que leyó las noticias como bateador designado, y Mariela García, que está tomando el autobús ya. En este estadio no hay ni banco ni ducha, y por eso tenemos el mismo equipo hace 20 años tratando de batear foul. Nos vemos. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.